Bonjour à tous et bienvenue une autre fois au tableau de Titeuf pour travailler dans cette occasion la possession. De quelle manière je peux exprimer la possession? Et dans cette occasion, on va le faire à travers le pronom possessif. Le pronom possessif. Lo vamos a hacer a través de los pronombres posesivos. Y para que veáis un poco a qué me refiero, qué quiere decir esto de los pronombres posesivos, vamos a ver la siguiente imagen, en la cual tenemos a Titeuf et Nadia. Mais comme vous pouvez observer, Nadia est fâchée, está enfadada. Pourquoi? Parce que Nadia dit Titeuf, c'est mon cartable. Mais Titeuf dit finalement non, Nadia, c'est le mien, c'est le mien, es el mío, es mi archivador, mi maletín, ¿no? Fijaros que en esta ocasión, aquí estamos empleando un determinante posesivo, mon, que ya hemos visto y que ya conocéis, pero en esta ocasión vamos a aprender este, le mien, es decir, vamos a aprender lo que son pronombres posesivos. Nos situamos. En primer lugar, sabemos que los pronombres posesivos en realidad son palabras que empleamos para sustituir a sustantivos. Y dentro de los pronombres tenemos mucha variedad. Tenemos pronombres numerales, tenemos pronombres demostrativos, etcétera. Tenemos bastantes tipos. Pues dentro de esos tipos vamos a trabajar los que se llaman posesivos, le pronom possessif. Alors, je vous montre ce schéma pour comprendre quels sont les pronoms possessifs en français. Mais attention, os voy a mostrar aquí cuáles son los posesivos en francés, pero cuidado con una cosa. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que nuestros posesivos no suelen llevar artículo. A veces sí, ¿eh? Pero no tienen por qué llevarlo. Y en francés, fijaros que sí llevan artículo, ¿vale? Todos. Por ello veis que tenemos que distinguir masculin y féminin. Et si c'est singulier ou si le pronom posesif est au pluriel. Entonces aquí es importante que prestemos atención a qué es lo que estamos sustituyendo, si es masculino, si es femenino, si es singular o si es plural. Y por último tenemos que mirar también le personne, combien de personnes, es decir, cuál es el poseedor, para entendernos si es un solo poseedor, un possesseur, o s'il y a plusieurs possesseurs, porque en función de eso emplearemos uno u otro. Si os fijáis antes, Titeuf ha dicho c'est le mien, es el mío. ¿Por qué? Porque es un solo poseedor. Pero claro, si imaginaros que fueran varios poseedores y ese cartable es masculino singular, pues diríamos c'est le nôtre. Lo pondríamos este de aquí abajo, ¿vale? Si fueran varios los que hablaran, quiero decir. Alors, vamos a trabajarlos, sobre todo ahora vamos a trabajar la pronunciación, entonces voy a ir siguiendo el orden, masculino, femenino singular, masculino plural, femenino plural, y luego ya iré al plural. Alors, vous pouvez répéter après moi si vous voulez. ¿Ok? Alors, on commence. Le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, le nôtre, le vôtre, le leur, la nôtre, la vôtre, la leur. Cositas que hay que fijarse en estos que están en singular. La pronunciación IEN suena así como sonriendo. Le mien, le tien, le sien, ¿vale? Siempre sonriendo. Si os dais cuenta, aquí la pista sobre todo es el artículo. Le para el masculino, la para el femenino. Es lo que nos va a distinguir. Y luego los de plural, notre et votre, veis que llevan el sombrerito. Eso es lo que llamamos accent circonflexe, el acento circunflejo. Pluriel. Répétez après moi, s'il vous plaît. Le mien, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes. Pluriel. Le nôtre, les vôtres, les leurs. ¿Cómo los distinguimos? Por el artículo. Yo pronunciaré les vôtres si estoy en plural y en singular diré le vôtre.
Entonces eso es lo que me va a permitir saber si es uno o si es otro en esos que se parecen mucho, ¿vale? En el escrito se distinguen fácilmente por la S en el caso del plural, ¿vale? Luego, una cosa que hay que tener, vamos, si lo queréis para verlo mejor, es otro ejemplo. Il a des livres. Y en esta frase, il a des livres, yo tengo un sustantivo, en este caso es livre, y lo voy a sustituir. En la primera frase lo empleo con un determinante, es decir, acompaña este sustantivo un determinante, ce sont ses livres, porque yo digo que son sus libros. Como el poseedor sigue siendo uno, sigue siendo il, un solo poseedor, pues yo tendré que decir ce sont les siens, que son sus libros. Imaginaros que en vez de il yo tuviera il au pluriel. Ils ont des livres. Bon, ce sont leurs livres et ce sont les leurs. Tendría que poner, en vez de les livres, tendría que poner les leurs, porque tendría el sujeto con una S. Estaría diciendo que hay varios poseedores. Así que cuidado, hay que prestar atención al número de poseedores, al género, si es masculino o femenino, y al número, si el pronombre tiene que ir en singular o tiene que ir en plural. Lo vais a hacer muy fácil y es muy fácil de entender. Y espero que la explicación os haya servido. Alors, n'oubliez pas mes réseaux sociaux, le tableau de titre sur Facebook, sur Twitter, tableau de titre, sur Instagram, le tableau de titre. Vous pouvez m'écrire par email si vous avez d'autres doutes ou d'autres questions, le tableau de titre gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur YouTube afin de trouver d'autres vidéos de travailler la grammaire, le vocabulaire et la phonétique française. Alors, merci à vous et au revoir. À bientôt, mes amis.